Hermanos amados, soy hermano José Guerrero, bendiciones a usted y a toda su familia. Soy misionero. Hermanos amados, estoy enseñando una serie de enseñanzas basadas en teología y estoy usando como referencia un libro que acabo de escribir que se llama La Ciencia de la Predicación, donde hago la diferencia entre la palabra predicar, que significa y que tiene dos aplicaciones. Una es evangelizar, al mundo se le evangeliza, y dos, a la iglesia se le enseña lo que dice Mateo 28, 19 al 20 y Marcos 6, 15 al 20 para evangelizar. Y la evangelización es oratoria y la enseñanza es apologésis. Pero usando estas bases, hermanos amados, en el libro que escribí, hago una serie de enseñanzas basándome en 7 herramientas que son la teología, la exegética, la hermenéutica, la escatología, la homilética. Estas 5 herramientas son de investigación y 2 más de exposición, que la oratoria y es también la apologésis. Oratoria, vuelvo a decir, es evangelizar y apologésis es enseñar. Ahora, quiero retomar la clase pasada, un poco acerca de la clase pasada, que hablé de exegética. La exegética es la ciencia que nos enseña a extraer la información de un libro X, pero en el caso de la teología también, porque la Biblia está escrita por hombres, aunque esté inspirada por Dios, según de Timoteo 3:16, pero está escrita por hombres y tiene estilos literarios, como dije anteriormente, y tiene pues este lenguaje humano en el cual nosotros debemos entender bien si es una historia, si es una alegoría, si es inclusive un lenguaje epírbolo o de epírbole que exagera. Pero también hay otros lenguajes que son muy importantísimos, que son los más típicos, el lenguaje parábolas, para interpretar si hay un simbolismo en ellos o no. Bueno, en la clase pasada yo tomé la cita bíblica de Juan capítulo 8, en el verso 51, dice: de cierto os digo, que el que guarda mi palabra nunca verá la muerte. Y si vamos leyendo hasta en adelante del capítulo, del verso 51 hasta el 59 y después adelante, vamos a entender que los fariseos tenían un problema muy grave, y es que no entendían lo que Jesús les decía, porque ellos tenían una serie de información en la cual ya estaban afectados, ya tenían problemas, y no creían que Jesucristo era Dios, y Jesucristo les estaba diciendo: yo soy Dios. Aquí literalmente les estaba diciendo: soy Dios, pero en forma de hombre. Esto para ellos era un escándalo tremendo. Como muchas partes en la Biblia, hermanos amados, si no tenemos el conocimiento correcto, vamos a malinterpretar lo que se llama hermenéutica, porque no hay una exegética correcta, es una extracción correcta. Y aquí en esta parte, cuando hablo de exegética, quiero terminar el tema de la exegética, por lo menos hasta ahorita, haciendo la diferencia entre lo que se llama exegesis, que es la ciencia de extraer la información de manera correcta de un texto escrito, pero existe otra parte que es la contraparte o la contratesis, que se conoce como eisegesis. No es lo mismo exegesis, que es extraer información correctamente, y la otra que es eisegesis, que es extraer información de manera incorrecta. Ahora, si uno extrae una información de alguna historia bíblica o de alguna parte de la Biblia y no la extrae correctamente, no hay una etimología bíblica de raíz o origen, ¿qué es lo que va a pasar? Que va a sacar el texto de contexto. Esto se conoce como eisegesis. Lo correcto es exegesis, lo incorrecto es eisegesis. La exegesis es, entonces, la ciencia que te permite buscar la información o extraer la información. Pero la eisegesis te da herramientas equivocadas para después hacer una mala extracción del conocimiento bíblico o la teología de la que estamos hablando. Hermanos amados, yo repito mucho esto porque uso métodos de enseñanza, como lo declara nuestro Señor, nuestro Padre Dios lo declara, por ejemplo, en Deuteronomio capítulo 6, verso 4 al 9, donde encontramos más de 8 métodos pedagógicos de enseñanza.
Por ejemplo, uno de ellos es la repetición, dije anteriormente. Otro de ellos es la escritura, escribir a través de métodos de escribir, se memoriza. Otro es la memorización, como decía, y hay métodos que tienen que ver con los gráficos, con lo que uno puede ver. Hay métodos que tienen que ver con lo que uno puede escuchar, y así consecutivamente encontramos en Deuteronomio capítulo 6, verso 4 al 9, bastantes métodos acerca de cómo aprender y cómo enseñar también lo que uno aprende. Esto también lo encontramos en 2 Timoteo capítulo 3, 3:16. 2 Timoteo 3:16, donde dice que toda la palabra es inspirada por Dios y es útil para, y enseña varios métodos de cómo enseñar. Uno debe ser enseñado para poder enseñar, como dice 2 Timoteo 2:2. Si uno no aprende, tampoco puede compartir, porque no tiene. Lo que uno tiene es lo que da. Me acuerdo aquella historia que le hice en el capítulo 4 de Éxodo 4:2, creo. Le dice el Señor a Moisés cuando llega allá a la montaña arriba, le dice, ¿qué tienes en tu mano? Y Moisés tenía un palo, y ese palo significaba mucho. Bueno, Dios usó esa herramienta para manifestar su poder, y le dio poder a esa herramienta para que Moisés se sintiera cómodo. Pero hay una parte que me llama la atención, donde Moisés le dice a Dios que es tartamudo, y en realidad lo que le está diciendo es que no conoce a Dios. Por eso, cuando uno no conoce lo que habla, tiene problemas de tartamudez. A veces, en ocasiones, cuando yo enseño y tengo que pensar doblemente lo que voy a enseñar, tartamudeo un poco porque me cuesta problema como acertar lo que quiero decir, y tartamudeo un poco. Y esto quiere decir que tengo que analizar para poder informar correctamente. Lo mismo le pasó a Moisés cuando dice, ¿qué tienes en tu mano? Y el Moisés pues dice que era tartamudo, que no podía ir a hacer la obra que Dios quería hacer, pero Dios es el que faculta a las personas. Por lo tanto, Dios nos faculta, pero nos invita a estudiar, prepararnos de tal manera que podamos presentar el evangelio correcto. Entonces, tiene mucho que ver esto en el estudio bíblico y cómo presentamos el estudio bíblico, ya sea un evangelismo hacia el mundo, que le evangelizamos al mundo, ya para saber bien qué evangelizar al mundo, qué no decirle al mundo. Al mundo solamente, hermanos, al mundo solamente se le habla de conversión y arrepentimiento. Al mundo no se le puede enseñar, no tiene Espíritu Santo. Cuando nacemos de nuevo, Juan capítulo 3, entonces ya podemos comprender doctrina, porque ya el Espíritu Santo está en nosotros, y es cuando ya se enseña, es apologética, y cuando evangelizamos es oratoria. Ahora, yo estoy hablando de exegética, que es la ciencia de extraer la información, o que nos enseña como un método o como una herramienta para extraer información, en este caso de la Biblia de teología. Pero también hay otra contraparte que se conoce como eisegesis, que es sacar el texto o sacar la información incorrectamente para después aplicarla incorrectamente. Y después, cuando uno hace hermenéutica o va a interpretar algo, si se tiene que interpretar, pues lo interpreta mal, porque ya de origen ya tenemos información incorrecta. Y eso sucede mucho. Por ejemplo, en el caso, voy a poner un ejemplo sencillito y luego sigo informando más. En el caso, por ejemplo, de los solo Jesús, cuando ellos dicen que en el nombre del Padre, en el nombre del Hijo y del Espíritu Santo, no se puede bautizar, porque tienen una aplicación incorrecta, aplican incorrectamente, sacan una información incorrecta, y al sacar información hacen una eisegesis, y lo que pasa es que al sacar la información correcta, cuando se trata de aplicar, como en el caso del bautismo, se trata de aplicar, piensan que el bautismo quita pecados, y no es así. Pero es porque no hay una información correcta, es porque ellos ya tienen una predisposición a la doctrina de la Trinidad, que no creen que la doctrina de la Trinidad exista. Entonces dicen, no, solo Jesús, solo Jesús, Jesús, Jesús. Pero cuando hablamos del bautismo, en el caso específico del bautismo, los solo Jesús, voy a decirlo así, solo Jesús, lo que hacen es que cuando aplican el bautismo en el nombre de Jesús, sacan el texto de su contexto, porque el acto del bautismo tiene que ver con un acto público de fe. O sea, el bautismo es un simbolismo en el cual se hace públicamente un ceremonial de sumersión para que significa la muerte,
pero tiene que ser el nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, no el nombre de Jesús solamente. ¿Por qué? Porque es acknowledgement, que llaman en inglés, es reconocimiento de, es un acto público donde se reconoce públicamente que ahora creemos en. Entonces, por lo tanto, si usted lo hace solamente en el nombre de Jesús, por ejemplo, no hace reconocimiento público del Padre y del Espíritu Santo. Usted dice que sí conoce a Jesús, reconoce a Jesús públicamente, pero no reconoce al Padre y al Hijo. ¿Por qué? Porque no puede confesar algo si usted no conoce. Entonces necesita conocer al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Y cuando usted hace el acto del bautismo en el nombre del Padre, Hijo y Espíritu Santo, lo que le dice al mundo literalmente es: yo confieso ahora que creo en el Padre, en el Hijo y en el Espíritu Santo como tal. Lo que llama en Génesis capítulo 1 la palabra plural, Elohim, que quiere decir hagamos en plural, Elohim, hagamos al hombre, hagamos, y esa es la palabra Elohim, es plural, no es una palabra cerrada. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que cuando una persona va a bautizar el nombre de Jesús, comete ese error porque hay una extracción de información incorrecta. 1 Corintios 14:11 dice que no entendamos mal el texto bíblico, que no dejemos de apreciar el significado de las palabras del texto bíblico. Lo mismo que Mateo 22:29, lo mismo que Hechos 1:8 y Apocalipsis 1:8, habla del mismo poder, la misma persona de Dios. No más que en Hechos 1:8 habla el simbolismo, pero en Apocalipsis 1:8 habla de literalmente el Todopoderoso, dice, revela a la persona. Bueno, escatológicamente son figuras que están en la Biblia que nos expresan algo. Ahora, otra cosa quiero decir importante: la Biblia está llena de símbolos y de lenguajes que quieren decir algo. Por lo tanto, es importante que extraigamos la información bien, que cuando hay una información que no entendemos, vayamos a un diccionario o vayamos al hebreo, al griego, lo que tenga origen, la etimología del conocimiento, y vayamos a la raíz y el origen para poder hacer sacar una información, exegéticamente hablando, extraer una información correcta, para que cuando vamos a hacer hermenéutica, o sea, interpretar y de manera ya homiléticamente algo palpable, podamos nosotros entonces presentarlo bien y no hacer una eisegesis del texto, lo que significa sacar el texto de su contexto. Hermanos amados, aquí hay una cosa muy importante. Para entender teología tenemos tres fundamentos muy importantes. Uno es la sabiduría, ciencia y fe. En la Biblia aparecen estos tres fundamentos teológicos: sabiduría, ciencia y fe. Y una de las que me llama la sabiduría es la palabra de Dios en sí, es Dios mismo hablando. ¿Ok? La ciencia es muy interesante porque la ciencia es una repetición de algo. Es por eso importante que estudiemos y usemos métodos de conocimiento, de aprendizaje, porque la ciencia se define como una repetición de algo para que pueda descubrirse. Y la palabra ciencia significa revelación también. Y también tiene otro sinónimo muy importante, que es la aplicación, y que significa inteligencia. Cuando hablamos de ciencia, hablamos de que por medio de la repetición, o sea, la búsqueda de, como dice Hebreos 5:14, la búsqueda de aquello que estamos tratando de sacar, digamos, de aquella mina, o de la palabra de Dios en este caso, exegéticamente hablando, esa extracción. Cuando sacamos la extracción correctamente, vamos a tener entonces una hermenéutica correcta, o sea, interpretación correcta. Sí tenemos que interpretar algo, si no, pues lo dejamos como está. O para que cuando tenemos que presentarlo delante de las gentes, ahora hagamos una homilética correcta, o sea, tengamos un texto literal, palpable, que podemos probarle a la gente. Así como dice 1 Pedro 3:15, si alguien nos demanda información, o Judas 1:3, si alguien nos pide información, podemos presentar correctamente. Entonces es muy importante, hermanos amados, hermanos queridos, la palabra exegesis, porque es una herramienta, es una ciencia de extracción de información en lo que cabe a lo escrito. La Biblia también está escrita por hombres, aunque esté inspirada por Dios, y necesita ser escudriñada. En ocasiones nosotros no conocemos lo que significa algo, entonces tenemos que ir al lenguaje. Inclusive si yo, por ejemplo, hablo español, pero no entiendo algunas palabras en español o castellano, lo que usted diga, tengo que buscar qué significan en el diccionario para poder interpretar bien lo que significa o lo que está escribiendo tal o cual escritor. A mí me pasa mucho que cuando leo libros de poesía,
Me gusta leer libros de poesía y leo libros de poesía y el escritor, el poeta es muy específico. A veces es muy enredoso para decir algo, entonces no entiendo lo que quiere. Entonces hay mucha simbología en la poesía, hay mucho lenguaje que tiene simbología o formas. Entonces lo que pasa es que tengo que tomar, digamos, investigar qué quiso decir, porque algunos poetas escriben con palabras muy elegantes, ¿verdad? Algunos son más sencillos, pero en el caso de la poesía, bueno, la Biblia tiene poesía, la Biblia tiene prosa, la Biblia tiene poemas, poesía, prosa, tiene alegorías, tiene inclusive, escrituralmente tiene epírbole, hay inclusive sarcasmo en la Biblia. ¿Me entiende, hermano, que está escrito? Con que Dios dijo, por ejemplo, es sarcásticamente hablando, es una forma de escribir, o epírbole, cuando se exagera algo demasiado y que parece ser como que sacara de contexto la idea, pero no, es una manera epírbole, una manera de sacar, extender la información en cualquier idioma que sea. Esto sucede mucho en la Biblia. La Biblia está llena de símbolos escatológicos, y escatología quiere decir eso, no solamente el texto hacia el final o las figuras que presentan una figura hacia el final o al futuro, sino a veces es el mismo lenguaje escatológico, como en el caso de la apocalíptica, en el caso de la escatología. Pero bueno, hermanos, no me quiero extender demasiado. Lo que quiero es terminar aquí con terminar de explicar lo que significa la exegética, y que hay una contratesis de la exegética o un enemigo de la exegética, que es la eisegesis, o sea, sacar una información incorrecta del texto, pero después resultamos presentándolo mal, porque no se puede hacer una hermenéutica correcta o interpretación correcta o una homilética correcta, aplicación de ello, cuando no se tiene ya desde el principio un origen, o sea, no se sacó la información correctamente. El Señor los bendiga. Soy el hermano José Guerrero. Bendiciones a usted y a toda su familia. Hermano amado, hermano querido, por favor, escudriñen las Escrituras, porque en ellas está la vida eterna. A nosotros no nos parece que está la vida eterna en ella. Nosotros sabemos que la vida eterna está en la palabra, porque la palabra misma es Jesús mismo, y Jesús mismo es el Maestro, y la doctrina que Él enseña es la doctrina del Padre. Entonces Jesús es la palabra, pero también es el Maestro que enseña la doctrina o la palabra. El Señor los bendiga. Hasta la próxima. Bye.